hacernos alguna pregunta. Y bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Esperemos que durante la sesión se vayan integrando las demás personas que confirmaron, pero bueno, por respeto a los que llegamos temprano, vamos a comenzar de una vez la sesión. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy en este webinar. Como saben, es parte del ciclo de webinars que estamos impartiendo sobre el uso de software libre para la gestión de acervos dentro de las bibliotecas. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy es un poco los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de planear una migración. Y vamos a mencionar muchos de los mitos que giran en torno a este proceso, que es uno de los procesos más, los procesos centrales al momento de pensar en utilizar una plataforma de software libre como gestor de acervos dentro de la biblioteca. Nuestra compañera Julieta Alcíbar va a ser la ponente de esta sesión. Les recordamos, por favor, que su participación es súper importante. En cualquier momento pueden ustedes abrir su micrófono, enriquecer la sesión compartiéndonos sus experiencias o las anécdotas que han vivido los que han migrado ya a alguna plataforma de software libre. Por favor, no duden en abrir su micrófono, interrumpirnos si es necesario. Entre más comentarios tengamos de los asistentes, pues más enriquecemos la sesión. Voy a pasar el micrófono a Julieta. Antes de pasárselo, les recuerdo, por favor, quienes no nos han enviado sus datos, su correo electrónico, la institución a la que pertenecen, por favor, mándenosla por el chat que tienen aquí mismo en el web, para que al finalizar las sesiones podamos mandar la liga de acceso a la videosesión grabada, en el acceso a nuestra aula virtual para que consulten algunos materiales de apoyo, algunas lecturas recomendadas, etcétera. Entonces, bueno, les encargamos, por favor, que nos envíen los datos. No sé si todos nos están escuchando. Por ahí Emilio me confirma que él no nos escucha. No sé si los demás nos puedan confirmar, puedan abrir su micrófono. Ok, parece que ya. Si los demás pueden abrir su micrófono en cualquier momento que no nos escuchen, por favor indíquenoslo para que nosotros podamos checar la conexión de audio, ¿sí? Bueno, voy a pasar ya el micrófono a Julieta para que podamos iniciar la sesión. Julieta, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Yo te escucho perfecto. Ok. Muchas gracias. Gracias, Viridiana. Bueno, me presento. Ya lo dijo Ara, mi nombre es Julieta Alcíbar. Yo soy bibliotecóloga de profesión y actualmente me dedico a coordinar proyectos de migraciones de bases de datos de bibliotecas. Entonces, el objetivo de esta charla es compartirles un poco cuál ha sido nuestra experiencia y cuál es la metodología que nosotros aplicamos y que consideramos que es la mejor para llevar a cabo una migración de manera exitosa. A mí me gustaría que durante esta charla nos fueran platicando si ustedes han tenido experiencia migrando bases de datos de bibliotecas y cuál ha sido esa experiencia, si ha sido afortunada o desafortunada, y si ya vamos a llegar a la parte de mitos, y si todos esos mitos de los que platicaremos realmente son mitos o hemos derribado esas barreras. Entonces yo los invito a que nos compartan y que bueno, que se sientan con la libertad de hacer preguntas en cualquier momento de la conferencia. Veo algunos participantes ya conocidos y me da mucho gusto que nos acompañen. Y quienes no, pues siéntanse en confianza. Bien, vamos a empezar. Voy a ir pasando un poquito lento las diapositivas. Cada vez que las paso voy a hacer una pausa porque de repente se deja de escuchar el audio. Entonces, si no escuchan o si voy muy rápido, también avísenme, por favor. Ok. Bien, les decía que cuando nosotros queremos hacer una migración de una base de datos de bibliotecas, lo hacemos por distintas razones, ya sea porque el sistema que utilizamos actualmente no es muy robusto, no tiene la capacidad de almacenamiento para las colecciones que tenemos o para la proyección de los servicios que queremos a futuro. En ese sentido, existen una serie de factores que nos van a permitir llevar a cabo una migración de manera correcta y exitosa. Cuando hablamos de una migración exitosa, nos referimos a que la cantidad de registros bibliográficos y ejemplares se han migrado completamente y con total integridad.
Por ejemplo, supongo que a algunos de ustedes les habrá pasado que hicieron un cambio de sistema, ya sea de software libre o sistemas con licencia, y resulta que en su inventario ustedes tenían cierta cantidad de títulos y ejemplares. Y al momento de hacer la migración, pues no se enteraron al 100% cómo es que se hizo ese procedimiento, y posteriormente cuando ustedes ya están trabajando en el catálogo o están haciendo consultas, se dan cuenta que no coincide la información que ahora tienen en este nuevo catálogo con la información que tenían en el anterior. Entonces, es muy importante que todos los aspectos de lo que vamos a platicar en unos momentitos sean revisados y sean planeados perfectamente para que esa migración se haga con total integridad. Bien. ¿Cuál es la metodología de implementación? Les decía que con base en nuestra experiencia hemos detectado los puntos más importantes que debemos considerar para llevar a cabo estas migraciones. El primer aspecto es el diagnóstico de la situación actual. El segundo es la evaluación de las soluciones tecnológicas y, por supuesto, la toma de decisiones. Es decir, ver entre distintas plataformas cuál es la mejor opción o cuál es la que se adapta a nuestras necesidades. El tercer tópico o la tercera herramienta a la que tenemos que echar a mano es de una planeación adecuada del proyecto. Después de la planeación viene, por supuesto, la implementación, que se trata de toda la migración. Posteriormente tenemos que concentrarnos en la capacitación. Y el último de los puntos, y no menos importante, es el mantenimiento. Es muy común que nosotros hagamos un cambio de sistema, un cambio de base de datos, y al no darle el seguimiento adecuado o al no darle el mantenimiento que necesita, resulta que a largo plazo esos proyectos fracasan, ¿no? A veces pensamos que es porque el sistema no funciona o porque algo está mal con el propio sistema, pero se nos olvida que debemos actualizar versiones o actualizar sistemas operativos o capacitarnos o actualizar procesos. Entonces, todos estos tópicos o todos estos elementos tienen la misma importancia dentro de un proyecto de migración de bases de datos, ¿de acuerdo? Bien, por ahí veo que Beatriz tiene activada su webcam. Yo te invito a que la desactives porque eso pone un poquito más lento el web. Pues al final, si quieres en la sesión de ya más amplia de preguntas, la podemos activar. Bien, con toda confianza me interrumpen si tienen alguna duda. ¿Hasta aquí vamos bien? Okay, gracias. Perfecto. Bien, les decía que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual. Es decir, tengo que saber con qué cuento en cuanto al acervo, la cantidad de registros bibliográficos y la cantidad de ejemplares que se encuentran en mi base de datos. Y no solamente la cantidad de ejemplares en la base, puede ser que también tengo acervo que no ha sido catalogado porque mi actual sistema no tiene la capacidad de almacenamiento necesaria. En este sentido, entonces yo tendría que hacer no solamente un inventario de lo que está registrado, sino elaborar un inventario físico y también hacer mis cálculos o mi proyección del crecimiento del acervo por lo menos para los siguientes 5 años. Un proyecto de migración, ¿perdón? Por aquí creo que alguien activó su micro. ¿Tienen alguna duda? No. Ah, ok, perfecto. Bien, les decía que tenemos que hacer una planeación o una prospección de crecimiento del acervo más o menos de 5 años. Por lo general, bueno, no por lo general, los proyectos siempre tienen 3 fases de planeación, ¿no? La planeación a corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos que planear a corto el crecimiento del acervo. Y entonces, con base en eso, nos va a ayudar muchísimo a decidir cuál sistema o cuál administrador de bibliotecas o cuál gestor nos va a funcionar para almacenar esa cantidad de registros y ejemplares.
Luego tenemos un check-in de las instalaciones. Ustedes dirán, bueno, si las bibliotecas ya no solamente, lo importante ya no es que sean bibliotecas físicas, ¿no? Sino que ahora estamos dando un paso hacia la biblioteca digital y posteriormente a la biblioteca virtual. ¿Por qué son importantes las instalaciones? Cuando tenemos un proyecto de migración de bases de datos, estamos hablando de todo un proyecto integral en el que se va a hacer difusión no solamente de las colecciones con las que cuenta la institución, sino que se va a hacer difusión de los servicios. Entonces, imagínense que yo adquiero un sistema con una interfaz totalmente web, ¿no? Donde puedo tener muchos servicios en línea, pero además a través de esa interfaz puedo estar haciendo invitaciones constantes a que los usuarios se acerquen a la biblioteca, o no solamente a la biblioteca. Imaginemos que es una red de bibliotecas universitarias, ¿no? Y nosotros como bibliotecas somos los encargados de difundir ya sea talleres, cursos, seminarios, que bien pueden llevarse a cabo en las instalaciones de la institución, por ejemplo, en un auditorio o en una sala de cómputo, o pueden llevarse a cabo en la biblioteca. Entonces, sería contraproducente, ¿no? Anunciar con bombo y platillo, creo que se dice así, todos estos eventos, si físicamente no estoy en las condiciones de hacerlo, ¿no? No solamente les decía de la biblioteca o de la institución, sino que también se puede compartir información de otras instituciones, sobre todo para aquellas bibliotecas que se encuentran en algún consorcio y que semestralmente o anualmente tienen eventos de actualización para los bibliotecarios. Entonces, si vamos a ofrecer servicios de este tipo, tenemos que contar con las instalaciones adecuadas. El siguiente punto que tenemos que revisar en primera instancia, pues son los recursos humanos, ¿no? Saber con qué personas cuento, así como las capacidades y conocimientos de estas personas. A lo mejor yo tengo una plantilla muy amplia de 20 o 30 empleados, pero de esos 20 empleados, a lo mejor nada más el 5% o el 10% está capacitado en el uso del sistema con el que ahora estoy trabajando. Entonces, imaginemos que además de que tengo muy poco personal capacitado en el uso de este sistema, hago un cambio abrupto a otra plataforma, no solamente tendría que recapacitar a todas estas personas en el uso de la nueva plataforma, sino a los otros, al otro porcentaje restante, ¿no? Además de que nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con bibliotecarios de todas las edades y con todos los tipos de formación, desde los bibliotecarios que han aprendido de manera empírica hasta aquellos que tienen algún posgrado, ¿no? Es bien interesante darnos cuenta que no importa la formación que tengan, nunca debemos dar por hecho que todas las personas tienen las herramientas o los conocimientos necesarios para utilizar algunas plataformas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el propio Internet y las redes sociales. O sea, hemos trabajado con bibliotecarios, les digo, de todas las edades, y no importa, hay quienes ni siquiera conocen o saben utilizar las redes sociales, que son una herramienta indispensable para todo, ya sea para trabajo, para ocio, para formación académica. Entonces, cuando hablamos de un cambio de sistema, de repente resulta un poquito complicado involucrar al personal, ¿no? Se sienten, si no nos integramos a todas las fases del proyecto, o sea, a la planeación, a la toma de decisiones, a la implementación, ellos se sienten un poquito aislados y es difícil que se integren a las capacitaciones y al uso del sistema al 100%. Y por último, otro de los elementos que tenemos que analizar al principio del proyecto es el sistema integral con el que ahora contamos. A lo mejor ni siquiera es un sistema integral, a lo mejor es un desarrollo propio en el que yo únicamente puedo introducir una descripción bibliográfica de primer nivel, a lo mejor título, autores y pie de imprenta, o bien si se trata de un sistema integral,
que me permite coordinar todas las áreas de la biblioteca, desde la adquisición, los procesos técnicos, hasta los servicios, ¿no? A lo mejor ya tengo un sistema que es lo suficientemente robusto o es actual, o es un sistema que tiene las mejores puntuaciones a nivel internacional, pero yo no lo sé utilizar. Luego entonces, si no lo sé utilizar, pienso que el sistema no nos sirve, ¿no? Entonces tenemos que hacer un check-in del acervo, de las instalaciones, de los recursos humanos y del sistema con el que ya cuento. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Pudiera ser que a lo mejor en su experiencia, si han hecho alguna migración de bases de datos, consideren que hay algún otro punto importante que se debe considerar antes de hacer todo el procedimiento. Entonces, en ese sentido, yo les agradecería muchísimo que nos compartan su experiencia. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz González. Mira, de momento yo no he hecho ninguna migración o sistema integrado de gestión bibliotecaria. Trabajo en un organismo público, en la administración regional, y creo que uno de los factores que nos has comentado y que lo veo primordial es el tema del presupuesto. Cuando entramos ya en temas de dinero, ya no es mucho lo que quiera el bibliotecario o el archivero en mi caso, sino lo que te puedes ajustar según en base al dinero que tienes destinado a tu servicio. Entonces, en mi caso personal, yo trabajo con bases de datos en formato ACSE, o sea, lo más básico de lo más básico. Pero como tú bien comentabas, pues me sirve para gestionar mi colección digital, de empresa, claro. Claro. Lo cual creo que también es un factor a tener en cuenta el tema del presupuesto o la parte financiera a la hora de hacer una migración de un SIG. Claro, justamente ese es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante sobre los mitos y las realidades, ¿no? Es bien cierto que a veces cuando dependemos, nuestra biblioteca depende del gobierno o pues no tenemos un presupuesto fijo anual y por supuesto ese presupuesto no se incrementa año con año, al contrario, ¿no? Ahora nos estamos viendo muy limitados y cada año se restringe mucho más el presupuesto porque por lo general quienes dirigen estas redes de bibliotecas gubernamentales, digo, sin ofender, quizás alguno de ustedes no tiene la formación bibliotecaria y está dirigiendo, a lo mejor no tienen el contacto tan directo con los usuarios y no están tan conscientes de la necesidad, de las necesidades de la biblioteca. Entonces resulta que ahora nos dicen, no, tú ya para qué quieres mobiliario o ya para qué quieres adquirir estanterías, podemos tener una biblioteca virtual. No necesitas nada más que tu equipo de cómputo y un servidor, rentar un servidor y listo, ¿no? Cuando en la realidad no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa en la que nos desprendemos completamente de las instalaciones físicas ni del acervo en formato impreso. No podemos dar ese salto hacia la biblioteca virtual en estos momentos. Bien, pero el presupuesto sí es fundamental, ¿no? A lo mejor yo tengo todo el presupuesto del mundo, pero no sé cómo planear un proyecto, no sé qué etapas debo seguir. O puedo tener muy poquito presupuesto e integrar un equipo de trabajo con profesionales o con personas muy dedicadas y al estar integrados todos en este proyecto se toman las mejores decisiones y el tiempo de migración es muy reducido. Bien, no sé si alguien más haya tenido experiencia en migración de bases de datos. Puede ser que a lo mejor no necesariamente de una base de datos bibliográfica, a lo mejor sí han migrado a algún repositorio. ¿Nadie? Ofir, quizás tú, Pacheco. Bien. Yo creo que ahorita todavía les da un poquito de pena, pero les digo, siéntanse con la confianza. Sí, lo bueno es que no se nos ve la cara. Les decía que al final podemos activar la webcam para que nos conozcan. De hecho, les voy a comentar que tienen acceso a una aula virtual. Y en esa aula virtual, bueno, al final de la sesión, les mostraré que podemos hacer nuestros perfiles de usuario y todo. Y a mí me gustaría que a través de esa aula
compartamos información en el foro de discusión y pues podamos conocernos entre nosotros y compartir las experiencias que hemos tenido pues trabajando en el mundo de las bibliotecas. Bien, ahora ya vimos lo que tenemos, ¿no? Ya hicimos un análisis, un diagnóstico y ahora vamos a ver qué necesitamos. Ok, yo tengo cierta cantidad de acervo. Ay, perdónenme, aquí me estaban poniendo un comentario en el chat. Sí, Manuel Hidalgo nos comenta que en su caso ellos han invertido tiempo en compartir con el personal las ventajas de la nueva herramienta que van a analizar y que van a utilizar y que eso les ha permitido avanzar en conjunto, ¿no? Ya lo veremos, que cuando hablamos de un proyecto de migración, no necesariamente vamos a tomar decisiones unilaterales, ¿no? Es muy difícil que el coordinador de la biblioteca, el director o el jefe de área tenga plena conciencia de todas las necesidades de la biblioteca, ¿no? Entonces necesitamos integrar un equipo multidisciplinario, y por multidisciplinario me refiero desde la persona que está en el proceso de catalogación, quien está en el área de servicios, quienes hacen el descarte, el inventario, etcétera. Necesitamos integrar a todas las personas al equipo de trabajo para que justamente, como lo dice Manuel Hidalgo, avancemos muchísimo más y en el menor tiempo. Bien, les decía, ya vimos que tenemos y ahora tenemos que plasmar en un documento, no tener ideas en el aire, sino escribirlas y saber qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Quizá tengo un acervo excelente, los mejores títulos, contratos con los mejores proveedores, quienes me dan grandes descuentos. Tengo un excelente sistema de comunicación con todos mis empleados, pero quiero mejorar mis procedimientos. ¿Cómo voy a hacer esa mejora de procedimientos? Entonces tendremos que hacer una lluvia de ideas y plasmar en un documento de actualización de la biblioteca cómo es que voy a llevar a cabo todas las actividades para mejorar, ya sea la catalogación del acervo, que les digo puede ser el mejor, pero si está mal catalogado o mal organizado, no le va a servir de nada a mis usuarios, ¿no? Imagínense que yo estoy en una biblioteca de arte o en una biblioteca especializada, ¿no? Y llevo una catalogación de primer nivel. Entonces el usuario, ¿cómo se va a enterar de todas las bondades que le está ofreciendo la colección si nada más le doy acceso por título, por autor o por tema, ¿no? Quizás sería interesante replantearme cómo estoy llevando a cabo todo mi procedimiento de catalogación y decir, pues como tengo una colección especializada, voy a capacitar a mi personal en la aplicación de la RCA o del formato RDA para mejorar ese proceso de catalogación y que no solamente ahora tenga 2 o 3 puntos de acceso a la información, sino que tenga 6 o 7 puntos de acceso. Y esto de mejorar mis procedimientos está incluido en todas las áreas de la biblioteca, no nada más del acervo. Bien, ¿qué más necesito? Bueno, ya mejoré mis procedimientos, el personal se ha visto en la posibilidad de tener un poco de tiempo, digo, esto lo voy a decir entre comillas, un poco de tiempo libre, porque en realidad en una biblioteca nunca se tiene tiempo libre, siempre hay algo que hacer. Imaginariamente mi personal ya tiene un poquito de tiempo libre, y entonces ese tiempo lo voy a invertir en implementar nuevos servicios. Quizá a mí me están solicitando mucho el servicio de referencia, pero dado que invertía mucho de ese tiempo haciendo otras actividades, no podía darle la atención al usuario que merecía, ¿no? O con nivel de especificación de información que él necesita. Entonces, ahora que mejoré mis procedimientos, ¿no?, voy a implementar nuevos servicios con el poco tiempo que me queda de mis funciones, ¿no? O quizá contratar a nuevas personas para que se hagan cargo de esos servicios. También, para implementar esos nuevos servicios y que va de la mano con mejorar los procedimientos, necesito conseguir nueva tecnología. Estamos hablando de que nos encontramos en una etapa de las bibliotecas
donde hablamos de servicios web 2.0. No sé si ustedes estén familiarizados con el concepto. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Con toda confianza, ¿eh? Me pueden poner aquí en el chat. No, ¿sabes qué? Estás enloqueciendo, no tengo idea de lo que dices. Bien, ya, perdón, me dicen acá que no ven el chat. Bien, bueno, tenemos que conseguir mejores tecnologías para integrarnos a esta era de la web 2.0. Cuando hablamos de web 2.0, nos referimos a que se trata de una biblioteca que tiene su portal en Internet y que a través de este portal ofrece información a los usuarios ya no de la forma tradicional. Desde el mismo portal, ellos tienen acceso al bibliotecario en línea, a los servicios de referencia, tienen acceso a todas las redes sociales e incluso pueden tener acceso a una catalogación cooperativa. Cuando hablamos de catalogación cooperativa, ya no hablamos únicamente de bajar los registros de OCLC o de importar en formato MARC a través del Z3950 o de pedir a otra biblioteca un bloque de registros en formato MARC para importarlo a mi catálogo. No, estamos hablando de que los propios usuarios pueden ser parte del proceso de catalogación o de registro de ítems. Imaginemos que tenemos un grupo de investigadores, ¿no? Y que quieren que sus materiales se encuentren, sus investigaciones o sus procedimientos o sus protocolos o proyectos se encuentren disponibles en el acervo. Entonces se decide que sean ellos quienes hagan todo el procedimiento de catalogación, porque dado que son investigadores, ellos podrían hacer una descripción bibliográfica no solamente de tercer nivel, sino mucho más avanzada, ¿no? El resumen adecuado del ítem, los temas correctos utilizando algún tesauro. Entonces, a través del OPAC ya se les da acceso a otros usuarios a que ellos intervengan en el proceso de catalogación. Es esto a lo que nos referimos cuando hablamos de la biblioteca 2.0. Creo que por acá tenían algún comentario. Déjenme ver. No. Sí. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Y bueno, también una de las cosas que necesito en mi biblioteca, que me di cuenta, es que necesito reducir costos. Ya sea costos en cuanto a la adquisición de tecnología, costos en tiempo. Cuando hablamos de la tecnología, ustedes lo sabrán mejor que yo, tenemos proveedores ya de toda la vida con quienes hemos contratado un sistema bajo licencia para gestionar todo nuestro acervo, ¿no? Entonces resulta que el primer año en el que implementamos el sistema, pues no hay problema, tenemos el presupuesto, tenemos todas las ganas del mundo para echar a andar el proyecto. Y resulta que conforme va avanzando el proyecto, ya lo comentábamos hace un ratito, conforme va pasando el tiempo, nuestro presupuesto se ve reducido, ¿no? Cada vez tenemos menos y resulta más complicado poder pagar esas licencias de uso del sistema y aparte la póliza del mantenimiento. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que llega a un punto en el que es insostenible seguir utilizando un sistema con licencia y entonces como ya no podemos pagar la licencia, entonces ya no tenemos acceso al sistema, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto. Hola, bueno, sí, ¿ya me escuchan? Habla Ofir, ¿me escuchan? Sí, Ofir, muy bien. Hola, ¿qué tal? Aquí Ofir. Sí, muy interesante la plática y sí, aquí platicando un poco con Sergio, que es la parte responsable de procesos técnicos. Me parece muy interesante los puntos que has manejado. Una de las cosas que nosotros vemos como biblioteca especializada es que no basta con establecer un buen sistema de gestión bibliotecaria si ese a la vez no puede ofrecer servicios como productos agregados a este sistema de administración de bibliotecas. En este sentido, me agrada mucho la idea de estos mitos que se pueda manejar y creo que van enfocados principalmente a esto, ¿no? A que el catálogo
para qué es, solamente para difundir lo que tenemos, o de ahí podemos sacar esos valores agregados, como bien decías, ¿no? Mediante el uso de las tecnologías, poder ofrecer líneas temáticas, mapas temáticas, para que el usuario, en nuestro caso investigadores o académicos, puedan generar un nuevo conocimiento a través de lo que nosotros podemos ofertar dentro de las bibliotecas. Mencionabas que al parecer las tecnologías nos reducen tiempos. No, en muchas ocasiones nos incrementan el tiempo de acción, ¿verdad? Todo dependerá de qué tecnología, con la tecnología que estemos iniciando o con la que vayamos a migrar. Todo esto nos involucra un 110% de nuestro tiempo, pero una vez establecido y bien pues bien administrado, se puede decir, tal vez se pueden sacar esos tiempos para estos nuevos servicios, y de esa manera poder reducir esos costos que tú mencionas. Es muy importante, porque en muchas ocasiones el usuario sale a buscar la información a través de otros sistemas y están invirtiendo tiempos o inclusive invirtiendo presupuesto para adquirir material que ya puede estar disponible o que con la que cuenta ya la biblioteca, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante este aporte, y espero con muchas ansias la parte final de mitos y realidades. Muchas gracias, Sofía. Es real lo que tú dices. Mira, nosotros hemos comprobado que cuando se trata de un proyecto tecnológico, una vez que se echa a andar, por lo menos son 3 meses en los que los usuarios, tanto internos como usuarios finales, se adaptan a la nueva tecnología, conocen al 100%. Por ejemplo, cambiamos de una base de datos de biblioteca y son estos 3 primeros meses en los que los catalogadores o las personas de servicios o las personas de adquisiciones van a tener muchísimas dudas, pese a que se les haya dado capacitación, ¿no? Estos 3 primeros meses les generan mucha incertidumbre y mucho estrés, sobre todo por el miedo de cometer errores. Pero una vez pasados estos 3 meses y que ya adquirieron pues la confianza y se han seguido capacitando en el uso del sistema, una vez pasados estos meses ya el procedimiento se normaliza y todo vuelve a funcionar de la manera correcta y mucho mejor que antes, ¿no? Es un año aproximadamente, una vez liberado un proyecto, en lo que nosotros les pedimos a los usuarios de cualquier sistema o de cualquier migración que no actualicen una nueva versión. Imaginemos que están instalando un sistema versión 1.5 y a los 2 meses sale la versión 1.6. Pero resulta que no has cumplido tus 3 meses forzosos como de capacitación y asimilamiento de este programa, ¿no? Entonces les pedimos que no actualicen, porque entonces vendría un nuevo procedimiento de capacitación y de adquisición de conocimientos que haría interminable mi proyecto, ¿no? Nunca sería capaz de echar a andar mi nuevo sistema o mi nuevo servicio, porque siempre estaría pendiente de las nuevas actualizaciones y de explotar esas nuevas actualizaciones. Entonces es bien importante que estemos conscientes que los primeros meses, para todos, no importa el tipo de biblioteca o el tipo de sistema que se instale, para todos esos 3 primeros meses son de mucha incertidumbre. Y si ya ha pasado el año, entonces ya vemos los resultados, ¿no? O incluso antes, como a los 6-7 meses ya vemos los resultados de reducir el costo en tiempo y en dinero, ¿no? Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario. ¿Nadie? No. Ok. Bien. Por ahí me decían que se escuchaba un poco entrecortado. Me parece que es cada vez que cambio la diapositiva, ¿verdad? Yo escucho bien. Ah, gracias, Susana. Perfecto. Entonces, el segundo de los elementos que ya comentábamos en un principio y que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una migración de sistema es la evaluación de las soluciones tecnológicas y la toma de decisión. Es decir, de entre todo el universo de sistemas que podemos elegir, tenemos que hacer un dictamen técnico. Ese dictamen debe tener puntos muy específicos para que nosotros lo podamos entregar de manera muy profesional,
ya sea a los directores de la biblioteca o a las personas que toman las decisiones económicas, ¿no? A veces nosotros como bibliotecarios estamos conscientes de todas las bondades de un sistema, pero no sabemos cómo plasmarlas en un papel para que eso sea aprobado. Entonces, yo les quiero compartir un documento que se llama Automatización de Unidades de Información, Matriz Técnica para la Evaluación de Software. Está en línea, es de texto completo, se los voy a mostrar ahora. En este texto de Minor Fernández Morales, nos explica una serie de parámetros con los que podemos hacer la evaluación de software libre. Ojo, aquí dice software libre, pero sin embargo, ya cuando leemos el artículo, nos dice que también se puede aplicar para sistemas que se contraten bajo licencia. Todo esto, toda la documentación que nosotros veamos en la presentación, también se las vamos a compartir en el aula virtual para que ustedes la puedan leer después. Ahorita no se preocupen por estar tomando nota de la bibliografía. Bien, este artículo es muy interesante y es muy sencillo. Nos habla de 4 parámetros básicos. El primero son las generalidades de los sistemas. El segundo es la gestión de estándares, o sea, si tiene MARC, si tiene ISO, etcétera. El tercero son los aspectos técnicos que debe cubrir ese programa o ese sistema. Y el último es la funcionalidad. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. No sé si alguno de ustedes ya conocía este artículo o ya conocía alguna métrica para la evaluación de sistemas. ¿No? ¿Nadie ha trabajado con algo similar? Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Mira, para el caso de nosotros, ahorita estamos en un proceso precisamente de evaluación para cambio de sistema. Y la función pública tiene ciertos parámetros que hay que cumplir y evaluar para, ya sea para el cambio o para, nosotros es para justificar el cambio, ¿no? Pero también sirve para evaluar un software aunque fuera de nueva integración, una biblioteca nueva que todavía no inicia su proceso de automatización, cuáles son los parámetros a elegir, y es bastante completo, muy similar a este, se los puedo compartir igual. Me estaría maravilloso, sí, con todo gusto lo recibimos y a su vez lo compartimos con todas las personas que están en el web. Sí, generalmente las instituciones de gobierno ya tienen sus propias herramientas de evaluación de sistemas, ¿no? Porque muchas veces, casi siempre, entra en un proceso de licitación. Entonces, para que puedan licitar, deben cumplir al 100% con la normatividad institucional, pero sí son muy similares. Entonces, les decía que el primer parámetro se refiere a las generalidades, como son, pues, el nombre de la aplicación, la versión. Las versiones son muy importantes. Puede haber cambios muy abruptos entre una versión .1 a una versión .2. No solamente que se instale, por ejemplo, un plugin para tener mejores informes. No, sino que además de una versión a otra ya podemos tener nuevos módulos, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. El país de origen. No necesariamente por ser desarrollos extranjeros significa que van a ser los mejores, ¿no? A lo mejor en nuestro país tenemos una agencia que se dedica al desarrollo de software libre, que tiene proyectos o programas muy interesantes y muy funcionales. Sin embargo, ustedes tendrían que ponderar entre la valía de que sea un desarrollo nacional a que sea un desarrollo internacional. Los idiomas que maneja. Es decir, si podemos encontrar el sistema en una versión en español, en inglés, en francés, etcétera, o si todas las versiones pueden integrarse en una sola plataforma. Les voy a enseñar un ejemplo de un sistema que se instaló en inglés, pero que además tiene una traducción y el bibliotecario puede estar trabajando con ambas versiones al mismo tiempo, o el usuario final puede estar consultando el OPAC en la versión que quiera, ¿no? Inglés o español, incluso podría ser hasta en 3 o 4 idiomas. Luego viene el creador. ¿Quién hace el desarrollo de esta aplicación?
si es un proveedor o si es un proveedor que promueve su sistema bajo licencia, o si es software libre, pues quiénes son las personas que hacen este desarrollo, ¿no? No es lo mismo que lo haga fulanito de tal, que es desconocido y que a lo mejor lo hace nada más por hobby, a que aunque sea software libre, pues sea toda una campaña, toda una organización y que sean personas especializadas o programadores muy especializados que no solamente conozcan del lenguaje de programación, sino que también tengan conocimientos sobre todos los estándares que manejan en una biblioteca. Luego viene la licencia, ¿no? Si es de acceso, si es open source, si es software libre o si es un sistema con licenciamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema con licencia, un open source y un software libre? La diferencia es que los sistemas con licencia, nosotros no tenemos acceso al código fuente. Se nos entrega el paquete, nos dicen tiene tantos módulos, los puedes utilizar para esto y hasta ahí. No puedes hacer ningún desarrollo adicional, ni puedes implementar nuevas cosas en el sistema. Es más, a veces ni siquiera puedes cambiar la interfaz del OPAC, ¿no? Cualquier cambio, cualquier ajuste o desarrollo implica un costo para la biblioteca. En cambio, cuando hablamos de software libre, estamos hablando de software no precisamente es gratis, sí lo podemos descargar de manera gratuita, pero su instalación a lo mejor requiere que hagamos una inversión en el servidor, en el sistema operativo, en el hardware, etcétera, ¿no? Pero son programas a los que tenemos acceso a su código. Este código se puede modificar. El código y las modificaciones se pueden compartir con terceros y se puede hacer uso del sistema para lo que la institución lo requiera, ¿no? Pasa mucho con el software libre para bibliotecas, que a veces, bueno, como pues tenemos presupuesto limitado, resulta que no tengo la capacidad en cuanto a recursos humanos para que se hagan dos instalaciones, por ejemplo, una que gestione el acervo bibliográfico y otra que gestione mi archivo y además una tercera que pueda gestionar mi repositorio digital. Entonces resulta que yo hago una sola instalación de software libre para gestionar acervo y en la medida de lo posible lo utilizo también para gestionar mi archivo y para gestionar mi repositorio digital. Cuando hablamos de software con licencia no podemos hacer eso porque en todo momento estamos bajo, pues no sé cómo decirlo, bajo la supervisión o nos están checando constantemente los proveedores, ¿no? Únicamente para lo que pagamos y para lo que le contratamos es para lo que podemos utilizar. Les decía, con el software libre no, podemos estudiarlo, manipularlo, hacer desarrollos, compartir esos desarrollos y por supuesto utilizarlo con los fines que la biblioteca o que la institución requiera, ¿no? Y bueno, el open source, que muchas veces se confunde con el software libre, son programas a los que sí tenemos acceso al código fuente y a veces lo podemos modificar, pero no podemos compartir con terceras personas esas modificaciones al código, no podemos hacer ninguna explotación comercial y tampoco podemos utilizar el sistema con otros propósitos distintos para lo que fue creado. Cuando hablo de hacer uso comercial de algún sistema de código abierto, no me refiero a que lo vendamos, eso es ilegal. Me refiero a que nosotros podemos ofrecer servicios de consultoría o de capacitación en el uso del sistema. Entonces, imagínense que yo soy súper experto en el uso de una base de datos de cualquier tipo, para gestionar cualquier cosa. Yo soy súper experto en una base de datos de código abierto, entonces sí puedo hacer uso comercial, dado que puedo capacitar o puedo asesorar a otras personas para que hagan uso del mismo. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿No? Perfecto. El 7 punto del primer parámetro se refiere a que si tiene una página web, que si hay una liga oficial en donde yo pueda descargar documentación, integrarme a un foro de discusión, o bien si hay una página de descarga oficial de la URL, del sistema, ¿no? Luego viene la documentación en el punto 9, si existe información para la instalación, para la manipulación del sistema, o estamos en blanco. Luego hablamos de la interfaz. Si esta interfaz que presenta la aplicación es
se visualiza a través de Opera o si es una interfaz propia, ¿no? La plataforma, si se encuentra en desarrollo, si es un sistema de archivos, si trabajamos a través de cliente-servidor o si es una aplicación totalmente web. Luego tenemos el punto 12, que es el lenguaje de programación. Esto es súper importante. Si nosotros hacemos una instalación de software libre, tenemos que saber en qué lenguaje de programación está desarrollado, pues para hacer nuevas aplicaciones o para que el personal de TI nos ayude a lo mejor con un plugin, con un script o con algo adicional que necesitemos para el programa. Resulta que si yo tengo un programador que solo sabe PHP y necesito hacer un desarrollo en Java, porque en ese lenguaje de programación está desarrollado mi sistema, va a ser muy complicado. Él va a necesitar una etapa de actualización de conocimientos o de capacitación en Java para poder hacer ese desarrollo. El punto 13 viene la modificación del código fuente. Ya les decía, si se puede o no modificar. El costo de software, el mantenimiento anual. ¿Cuánto me va a costar en tiempo y en dinero darle mantenimiento a ese sistema? La actualización periódica, es decir, revisar cada cuándo se generan nuevas versiones de ese sistema y hacer una planeación para decidir, ok, este sistema se actualiza 3 veces al año, pero yo nada más necesito hacer una actualización. Entonces tendré que revisar cuáles son las versiones más estables y con base en esa revisión, pues tomar la decisión de actualización. Ya lo veremos adelante. También el tiempo tiene muchísimo que ver con la instalación y la actualización del sistema, ¿no? ¿En qué momento es el más adecuado para poder hacer este trabajo? Luego tenemos que revisar el motor de la base de datos, la robustez de ese motor de base de datos, el soporte multibiblioteca y el sistema operativo. Ustedes conocen sistemas como ALES, ¿no? Que son muy grandes, que se pueden gestionar redes de biblioteca que tengan desde, no sé, 5,000 hasta 100,000, 200,000 registros, pero también hay software libre que es multibiblioteca. Les voy a mostrar algunos casos de éxitos donde tenemos redes de bibliotecas integradas a un mismo sistema de código abierto. Bien. En la tabla 2, el parámetro se refiere a la gestión de estándares. Nosotros como profesionales de la información tenemos que checar si ese programa, sea de licencia o no, cumple con los estándares, por ejemplo, ISO 27009, si podemos importar registros con el Z3950, si se pueden importar y exportar registros ya sea en formato TXT, Mark 21, Mark XML, en XML o en Dublin Core, ¿no? Todo esto lo tenemos que checar muy bien, porque puede ser que yo tenga una base de datos que está en un desarrollo propio, entonces lo vamos a ver más adelante, tendría que convertirlo a un formato que sea soportable por la nueva aplicación o por el nuevo sistema. El punto 3, que se refiere a aspectos técnicos varios, hablamos de la facilidad de auditoría, ¿no? Es decir, si podemos hacer un check-in constante de cómo está funcionando el sistema, si tiene un modulito de informes que me genere avisos sobre lo que no está correcto o lo que no se ha configurado bien, la amigabilidad, la facilidad de desarrollo de nuevos requerimientos, la independencia del hardware. O sea, no importa que yo tenga el mejor sistema, pero si no puedo ver mi catálogo desde un celular o no lo puedo ver desde mi tablet, pues no es 100% funcional. La seguridad lógica, si es un sistema que está autodocumentado, la simplicidad o complejidad en el uso del mismo, la independencia del sistema del software, la disponibilidad, el mantenimiento, si es que contamos con soporte en línea y foros de discusión. Denme un segundito, Bueno. Les voy a cerrar el micro un segundito, ¿eh? Bueno. Sí, servidor. ¿De dónde? Ya, perdón. Sí, por favor. Listo. Les decía, si tenemos acceso a foros de discusión o a comunidades de usuarios, muchas veces pasa que
no hay algún lugar donde los usuarios de algún sistema puedan compartir experiencias porque les da miedo que esas experiencias que comparten sean negativas, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar foros de discusión o comunidades de usuarios y mucho más que sean abiertos, ¿no? O sea, contratamos un sistema y nos dicen, sí, tienes acceso a la comunidad y puedes discutir, pero tienes acceso mediante un usuario y contraseña y nada más tú puedes entrar a ver esas discusiones en vivo. Pero otras personas que quieran conocer más a fondo el sistema no pueden tener acceso a ello, ¿no? Entonces eso es súper importante. El cuarto aspecto y con lo que finalizamos o con lo que terminaríamos de hacer un análisis de la plataforma sería checar la funcionalidad de la aplicación, es decir, revisar cuáles módulos tiene, las características de esos módulos y si es que son necesarios para nuestra biblioteca o no. Muchos contratos con sistemas de licencia, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero te dicen, mira, tu licencia de $10,000 incluye 4 módulos. Si quieres 5 o 6, entonces aumentamos $2,000 más. Y dependiendo de la cantidad de módulos, va aumentando la licencia. No sé si a alguno de ustedes le haya pasado esto, ¿no? Por ahí a Dulce, a Jacqueline. ¿Han tenido todos muy buenas experiencias con la adquisición de software de licencia? Oigan, veo que están muy tímidos en este webinar. ¿Se me escucha? Sí. Vale, sí, yo quería comentar que nosotros, no es orientado... A ver, yo me he metido en la charla porque me interesa aprender casi siempre de todo lo que me pueda servir para el trabajo, ¿vale? Sí. Nosotros trabajamos con un sistema de un SIG, un sistema de información geográfica, y trabajábamos con una empresa mediante licencia, era todo tal cual lo has reproducido. Si quieres más aplicaciones, más dinero, en cuanto haya un pequeño fallo ya es una mejora para el año que viene, cualquier cosa que se salga de lo estipulado, pues es o más dinero o esperar. Sí. Llegó ya un momento que la situación era insostenible en el sentido de que por mantener esa licencia era un dineral. Entonces se decidió que con los informáticos propios y en la medida que ellos pudieran, con eso como tú dices de cuando tengas tiempo libre, se desarrolló una aplicación desde el principio con todas las funcionalidades necesarias y todas las que se van necesitando se van añadiendo y es con personal propio de la consejería, con lo cual no pagas licencia, no pagas mantenimiento, no pagas absolutamente nada. Es muy interoperativo porque todo lo que necesitas te lo hacen, entre comillas, en el momento, ¿no? Entonces nosotros lo que ha sido dejar la licencia con una gran empresa y pasar a gestionar nosotros lo que son los sistemas de información, pues nos ha supuesto una mejoría muy notable, tanto un ahorro económico como una practicidad en el trabajo. Exacto. Y a veces se vuelven historias de terror con los proveedores, ¿no? Como bien dices, cada nuevo desarrollo es un costo impagable para la biblioteca, ¿no? Entonces ustedes tuvieron que invertir en un principio en un sistema que a lo mejor era caro y luego cuando pues notaron que el soporte técnico, que la asesoría, que la atención no era la adecuada, tuvieron que echar mano de sus propias herramientas, ¿no? Y ahorita, bueno, es maravilloso que ya esté funcionando de manera independiente y a la perfección, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos tenido contacto con proveedores de terror, ¿no? Que no nos dejan, o sea, por más que queramos avanzar en el proyecto, en el uso del sistema, es casi imposible. Entonces, en esta parte de la evaluación técnica de los sistemas, tendremos que hacer un check-in donde todos los módulos con los que cuenta, el alcance de cada uno de ellos y si implica un costo para la biblioteca instalar uno o todos los módulos. Bien, esta es la parte de la evaluación técnica. Les decía que les vamos a compartir la documentación ahí en el aula virtual. Me voy a regresar a la Prezi para continuar viendo los tópicos del webinar, pero con todo gusto, si tienen alguna duda de lo que ya hemos visto me pueden avisar. Bien, ¿cuáles son los desafíos de los sistemas integrales de bibliotecas ante las tendencias mundiales? Les voy a soltar nombres al aire de software privado, ¿no? Es decir, de software que se contrata con licencia, como puede ser Aleph, Yabook, Alejandría, Apsys, Altair, Pianium o Logicat, versus sistemas de código abierto
que se están utilizando muchísimo hoy en día. El que más se utiliza porque es más completo, tiene más módulos, es muy sencillo, tiene una interfaz totalmente web, es COA. Es la competencia directa con Aleph, ¿no? Honestamente no le pide nada a Aleph, e incluso desde mi punto de vista como bibliotecaria creo que es muchísimo más funcional que el primero. Otros de los sistemas de software libre son OpenBiblio, ABCD, GPLib y PMB. ¿Algunos ya conocían estos sistemas o han tenido algún acercamiento con ellos? Sí. Ok, perfecto. Los demás, no sé si ya habían escuchado hablar de ellos. Ah, me dicen que ABCD. COA. Es cierto, Dulce. Tú estuviste con nosotros la conferencia pasada, ¿verdad, Dulce? Sí, es cierto. Recuerdo que me decías que se les había hecho un poquito complicado utilizar el sistema. Y yo tengo la tarea pendiente de mandarte toda la documentación que tenemos. Bien. Estos son algunos. En la administración es complicado. En la parte de administración, en este sistema, fíjense que son muchas configuraciones. O sea, uno tiene que irle diciendo exactamente qué necesita. Si necesita que sus préstamos, un ejemplo, que sus préstamos se puedan gestionar desde cualquier biblioteca, en el caso de una red, cómo van a ser sus políticas de circulación, qué tipos de usuarios vas a tener. Pero una vez que has configurado todo tu módulo de administración, la verdad es que el resto de las tareas son muy sencillas. Entonces tengo de tarea pendiente enviarte toda la documentación y los accesos a los foros que tenemos. Bien, entonces, estos son solo algunos de los sistemas de software libre más utilizados a nivel internacional. No estoy hablando nada más de América Latina. Les voy a compartir en el aula virtual un mapita que tenemos donde se va reflejando en el caso de COA qué instituciones en todo el mundo lo utilizan. Y ustedes van a ver que hay muchísimo en Europa y en Estados Unidos. Ok. Perdón, ya me regresé un poquito. Ay, bueno. Ahora vamos a platicar sobre la planeación de un proyecto, ¿no? A veces decimos, planear es bien sencillo, yo nada más pongo en un listado las actividades que debo hacer y resulta que ya en la práctica pues no es tan sencillo, ¿no? Tengo que ser muy específico y documentar cuándo voy a hacer mi proyecto, cómo y quiénes van a intervenir. Les decía hace un momentito que el tiempo es súper importante en un proyecto de migración de bases de datos. Una biblioteca jamás, si es una biblioteca de una escuela, universidad, de una institución de educación, jamás puede migrar en una época donde los alumnos se encuentren en clase. O sea, ya hemos visto casos de esos y es un caos y es el infierno, porque resulta que ni pueden atender a los usuarios, ni pueden darles el servicio y tampoco pueden poner la atención para la migración al nuevo sistema. O a lo mejor hacen la migración al nuevo sistema y terminan de hacer la instalación el lunes y para el martes ya quieren implementar todos los servicios de la biblioteca mientras está en funcionamiento. ¿No? Nos ha pasado con algunas bibliotecas que toman la mala decisión de hacer su implementación en periodo de examen. Entonces resulta un infierno, ¿no? O sea, no puedes darle la atención adecuada a nada. Y los proyectos generalmente cuando se hacen en épocas de alta demanda en la biblioteca terminan por fracasar. Entonces es bien importante que ustedes vean su calendario de actividades y digan, ok, en este periodo vacacional, ¿no? Yo voy a encargar que alguien más haga la migración de mi sistema para que cuando yo regrese tenga a lo mejor una semana previa en la que no están todavía los alumnos o los usuarios y entonces pueda empezar a implementar los servicios de manera gradual, ¿no? O sea, no todo al mismo tiempo, a lo mejor primero el OPAC, que los usuarios lo conozcan y se familiaricen y ya después los servicios tradicionales, pero tenemos que estar muy conscientes que en época de alta demanda de los servicios es imposible, ¿no? No se lo recomendamos a nadie, ya hemos tenido malas experiencias con eso. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer? Estos dos puntos van relacionados. Es decir,
si nosotros mismos vamos a hacer la migración del sistema, entonces tendríamos que revisar si contamos con el personal de TI que tiene los conocimientos para hacer la instalación, la configuración y hacer la migración. O bien si vamos a contratar un servicio externo para que nos haga esa migración y contratar al mejor servicio externo, ¿no? Algo que a mí me gustaría recomendarles es que como bibliotecólogos nosotros somos expertos y tenemos el conocimiento pleno de las colecciones que manejamos. Cuando le dejamos el proyecto a un proveedor externo, tenemos que estar detrás de él todo el tiempo preguntando. Necesitamos que nos den la planeación, que nos den las actividades que cada persona va a realizar, el tiempo de entrega, que nos estén mandando informes, que nos pidan nuestra opinión, ¿no? Resulta que si les entregamos una base de datos y en la empresa no cuentan con un especialista en formato MARC o no cuentan con un programador especializado en migraciones, pocas veces tendrán éxito. Los proyectos se convertirán en proyectos no de 3 meses o de 2 meses como debería ser o como es el promedio, sino que se convierten en proyectos hasta de 1 año o año y medio, ¿no? Porque no tienen los conocimientos. Ellos te dicen, ok, pásame tu base, yo la voy a migrar tal como la tienes, ¿no? Pero resulta que como no están capacitados en formato MARC, pues no saben que algunas etiquetas ya no son válidas, ¿no? O sea, que en la misma biblioteca del Congreso te dice que esas etiquetas ya no son vigentes, que ahora debes utilizar otras. Y migran tal como están, no hacen correcciones, o es más, ni siquiera migran el 100% de la colección. Eso es bien importante, que ustedes presten muchísima atención a cómo, si lo vamos a hacer de manera interna o si lo vamos a hacer, si le vamos a dejar la responsabilidad a un servicio externo, pues tener plenos conocimientos sobre quiénes van a llevar a cabo este proceso, ¿no? Es muy importante que no se dejen guiar únicamente por lo que dice la página web de un consultor externo, ¿no? O de una empresa externa, sino que también tomen las opiniones de otros usuarios que hayan trabajado o a quienes se les hayan encomendado migraciones a estas empresas. Eso es súper importante. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Algunos de ustedes han hecho un proceso de migración delegando la responsabilidad en una empresa externa? ¿Nadie? Ok, entonces vámonos al siguiente punto. Bueno, eso era la planeación del proyecto. Por aquí Manuel nos comenta. Nos dice que ellos, que justamente han encomendado un proyecto a una empresa que pues no cuenta con la experiencia necesaria y sí ha sido un proyecto un poco más largo de lo que se tenía pensado, ¿no? Es muy importante que durante ese proceso ustedes presten atención en lo que están cotizando, ¿no? A veces, algunas otras empresas, ¿qué hacen? Te dicen, ok, yo migro, te va a costar tanto, ¿no? Y en el proceso resulta que como no hicieron bien su análisis de lo que necesitaban y no te dijeron a ti exactamente qué iba a implicar hacer una migración, resulta que van aumentando los costos en el procedimiento. Te dicen, no, ¿sabes qué? Que no me di cuenta que tenías esto o no me dijiste y ahora te va a costar tal. Desde el principio hay que ser muy, muy claros con los proveedores para revisar tiempos y costos, ¿no? Y que no se vuelva ahí un proceso tormentoso. Me dice Manuel que con este proyecto eran 6 meses originalmente y ahora, bueno, ya tienen casi 2 años, ¿no? Entonces sí me imagino que sí ha sido un poco el infierno. Bien, ¿alguien más ha tenido experiencia con algún proveedor? No, ¿nadie? ¿No? Perfecto. A lo mejor yo he tenido puras malas experiencias, ¿verdad? Pero bueno, ok. En el caso de Sisi, nuestra experiencia es de que realmente los nuevos desarrollos tecnológicos con los cuales nosotros teníamos que empatar,
no crecieron a la par con el sistema que tenemos. Entonces, mientras el CICI tecnológicamente avanzó en cuestión de servidor, de equipos y demás, pues ya el sistema que teníamos se fue rezagando. Entonces, eso nos ha generado un conflicto severo, ¿no? El sistema funcionaba bien mientras la tecnología para la cual fue creado se mantenía a ese nivel. En el momento que migramos a un servidor más potente, con mayor capacidad tecnológica y demás, esto nos ha generado mucho problema, ¿no? Y como bien dices, o sea, en muchos de los casos hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué tipo de software empleamos, ¿no? O sea, si son softwares nuevos, saber qué tanto con todo este boom de la tecnología que día a día cambia, o sea, qué tan robusto puede ser el proveedor, o sea, qué tanto respaldo técnico tiene el proveedor para ir avanzando a estas versiones y no que cada 2 meses tengas que hacerles parches y eso va generando un problema en el servicio. Exacto. Sí, son muchos inconvenientes o muchos obstáculos que van surgiendo, ¿no? Desde el principio debemos tener muy claro todo lo que vamos a necesitar, pues para saber la viabilidad del proyecto, ¿no? O tomar decisiones alternativas. En este caso, para la implementación, necesitamos, denme un segundo. Nos dice Manuel acá que las empresas de este tipo, quienes se dediquen a hacer migraciones, pues sí deben contar con bibliotecarios especialistas para guiar y validar el desarrollo. Justamente es de lo que vamos a platicar en esta parte del webinar sobre la implementación. Necesitamos un líder de proyecto B. ¿Quién va a ser ese líder de proyecto? Bueno, va a ser una persona de la institución que coordine todas las actividades con el personal de la biblioteca, ¿no? ¿Por qué decimos que es líder de proyecto B? Porque hay otro líder de proyecto, que es el A, y que ese no es de la biblioteca. Es un bibliotecario o un bibliotecólogo especialista en migraciones de bases de datos. Este líder de proyecto A va a ser quien coordine todas las actividades de instalación, configuración, migración y capacitación. Es decir, el líder de proyecto A es el especialista tanto en la instalación del sistema como en formato MARC y como en planeación, ¿no? Como en coordinación de actividades. Entonces, se le va a ir diciendo al director de la biblioteca o al encargado o a quien la institución designe para llevar a cabo el proyecto, le va a ir diciendo qué necesita en cada una de las fases. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la instalación? ¿Cómo se configura el sistema? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a preparar para recibir su base de datos? ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de migración? Deben ser muy claros, decirles cuánto tiempo implica, ¿no? Y cómo es que tienen su colección actual y cómo se va a migrar. Y por supuesto, este líder de proyecto A va a ser quien les capacite en el uso del sistema porque es un especialista, ¿no? No podemos esperar que una persona que conozca formato MARC pero que nunca ha utilizado el sistema, pues nos diga cómo vamos a utilizarlo, ¿no? O no podemos esperar que sea un programador quien nos especifique cómo va a ser la migración o cómo va a ser la capacitación, en tanto que él no conoce al 100% el formato MARC. Entonces necesitamos un especialista en todas las áreas que le diga al coordinador de biblioteca qué necesitamos, cómo lo necesitamos y cuánto tiempo nos va a llevar a realizar cada una de esas actividades, ¿no? Y que además esté atrás todo el tiempo del líder de proyecto B. A veces los proyectos no solo son interminables por culpa del proveedor, sino que también en la biblioteca tenemos nuestro lado oscuro, porque nos echamos encima tareas y no tenemos tiempo para cumplirlas. Imagínense que yo le digo al proveedor, te voy a entregar mi respaldo la siguiente semana, ¿no? Para que tú empieces a trabajar. Y resulta que por alguna cosa u otra yo no puedo entregarle ese respaldo en una semana. Entonces no puedo comprometerme a realizar actividades para las que no voy a tener tiempo, ¿no? Entonces, el líder de proyecto A
tiene que estar detrás todo el tiempo presionando al líder de proyecto B para decirle, mira, yo necesito, más bien el sistema necesita estos requerimientos para su instalación. ¿Los cubres? ¿Sí o no? Y si no los cubres, ¿en cuánto tiempo podrías hacerlo? ¿No? Para la configuración voy a necesitar que tú me digas todo de tu biblioteca. Las políticas de circulación, las multas, los tipos de usuario, cómo quieres que estén tus plantillas de catalogación, qué servicios quieres en el OPAC, etcétera, ¿no? Y también le puedes sugerir, mira, yo creo que a lo mejor tu procedimiento se puede mejorar si lo hacemos de esta manera, o tu servicio se puede difundir mejor utilizando esta herramienta del sistema, ¿no? En la parte de migración, el líder de proyecto A le tiene que decir, tu base de datos tiene tantos registros bibliográficos, están catalogados en este nivel, tiene estos errores, tiene estos aciertos. ¿Qué hacemos con los errores? ¿Cómo los vamos a migrar? Te proponemos hacerlo de esa manera, pero si te parece que es incorrecto, entonces tú tomas la decisión. Y todas esas decisiones tienen que estar firmadas y avaladas por todo el mundo, ¿no? O por los responsables. Resulta que cuando hacemos migraciones, pues como el proveedor ni siquiera entrega un análisis, no sabemos qué es lo que se hizo, ¿no? O cómo lo migró. Y ya les decía al principio, cuando estamos en la práctica, pues resulta que nos faltan registros bibliográficos o que nos faltan ejemplares. Y como no tenemos documentado todo el procedimiento, como nunca se firmaron los vistos buenos, pues quién sabe dónde se quedó esa información, ¿no? Nadie se responsabiliza y todos nos echamos la bolita. Y por último, bueno, llevar a cabo la capacitación. Decirle, ok, tenemos un programa de capacitación que incluye tantas horas, lo podemos hacer presencial, lo podemos hacer a distancia, qué personas son las adecuadas para que se capaciten. A lo mejor todo el personal de la biblioteca quiere aprender el uso del sistema o quieres que lo divida por funciones. Pues que los catalogadores nada más tengan acceso al módulo de catalogación y al de control de autoridad, ¿no? O que las personas de desarrollo de colecciones nada más tengan al módulo de adquisiciones, pero que no puedan ver nada de catalogación. O sea, tenemos que ser muy específicos con el líder de proyecto B, con cada una de las cosas que necesitamos para la correcta implementación de un sistema, ¿no? Cada una de estas actividades, si nosotros no hacemos bien la instalación, no vamos a poder hacer bien la configuración. Si no está bien configurado el sistema, no vamos a poder hacer una migración, pero nunca en la vida, ¿no? Y si no está bien instalado, configurado y migrado, no podemos capacitar al usuario, porque resulta que a veces le damos acceso a un demo, ¿no? O las empresas le dan acceso a un demo que todo está bien padre, funciona increíble. Y cuando nos vamos a utilizar nuestro sistema, pues resulta que no tengo nada de lo que yo veía en el demo, ¿no? Pues el sistema tiene que estar perfectamente instalado, configurado y los datos migrados al 100%. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Quizá nosotros tengamos la idea de que el líder de proyecto es el coordinador de la biblioteca, ¿no? En los casos de las migraciones, cuando vamos a contratar un servicio externo, el coordinador o el director de la biblioteca siempre tiene que hacer caso a las indicaciones del líder de proyecto A, que es el líder de proyecto de la otra empresa, ¿no? Ok. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna duda? ¿Les han tocado líderes de proyectos que no sigan el orden? Porque también mucho del éxito de la migración o de la implementación depende de que sea una persona muy clara, que les pida las cosas como deben ser, que no les prometa más allá de lo que no puede hacer el sistema. No sé qué experiencia han tenido ustedes con los líderes de proyecto. Gracias, gracias. Bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con la migración. ¿Cuál es la metodología para la migración de datos bibliográficos? Es un tema en el que muchos de los bibliotecólogos estamos en cero. Es decir, nosotros no sabemos cómo es que se hace la migración, nada más nos imaginamos que sacamos el respaldo y que se lo damos al programador y él que se haga bolas, ¿no? Que él averigüe cómo se convierte de formato ISO a formato MARC. O que averigüe, no sé, alguna metodología de catalogación y que lo ponga correctamente en la CRCA. No,
Para llevar a cabo una migración tenemos que seguir metodologías muy particulares. Es un trabajo en conjunto entre el bibliotecólogo o bibliotecario y el programador. No estamos en blanco, existe mucha documentación en Internet y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí les pongo metodología para la migración de datos bibliográficos entre programas de automatización de CEPAL, que está en Winisys, a formato MARC, ¿no? En Winisys tiene un estándar ISO, entonces hay que hacer una conversión de ISO a formato MARC. Les pongo acá un estudio realizado por un grupo de trabajo en Uruguay, en la Subcomisión de Bibliotecas de Universidad de la República, donde ellos están documentando cómo fue todo su proceso de migración. También les ponemos como ejemplo la conversión de Dublin Core, del esquema de metadatos Dublin Core a formato MARC, directamente de la página del Congreso. Y tenemos un ejemplo de conversión de formato desde Access hacia MARC 21. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con metadatos Dublin Core? Más o menos ubican el concepto, ¿no? Ok, perfecto. Les voy a mostrar. En DSpace, maravilloso. Ok. DSpace es un repositorio digital, ¿no? Ellos, lo voy a decir de manera burda, no es la manera correcta, pero que en DSpace se cataloga con formato Dublin Core. Son una serie de metadatos que te van especificando qué información introducir en cada campo. Y digo se cataloga porque en realidad es una descripción documental, no una catalogación propiamente. Les voy a mostrar el caso de la conversión de datos Dublin Core a MARC de la Biblioteca del Congreso. A ver. Espérenme, que ya tengo aquí tantas pestañas. Aquí está. Ok, entonces en la misma Biblioteca del Congreso te dice, mira, si tú haces una exportación de registros en formato Dublin Core, ¿cuál es la equivalencia en formato MARC? Tenemos dos esquemas de descripción en Dublin Core, la sencilla y en Dublin Core cualificado, que es una descripción mucho más amplia, ¿sí? Entonces, imaginemos que mi metadato Dublin Core de contributor en realidad en formato MARC equivale a un asiento 700, o sea, es un autor secundario o una mención de responsabilidad secundaria. Entonces tú le podrías decir al programador, ¿sabes qué? Ya exportaste mi base de datos en Dublin Core, ahora necesito que sepas que toda la información que venga en el metadato contributor quiere decir autor secundario, ¿no? Y esa información debe ir en una etiqueta 700. O bien, por ejemplo, la cobertura espacial, ¿no? Que es el metadato coverage. Entonces, decirle al programador, en Dublin Core, la cobertura o el metadato cobertura lo vas a colocar en una nota general 500. Si no existe tal en formato MARC, si no existe una etiqueta idéntica. Creador, pues el creador, mi etiqueta creador, que sería mi autor personal o mi autor corporativo, en realidad debe ir en una etiqueta 100, en una etiqueta 110, en una etiqueta 111, dependiendo del nivel de catalogación, si es un autor personal, un autor corporativo, ¿no? Entonces, hay guías que nos permiten convertir de un formato, ya sea Access, de una catalogación en formato ISO, de una catalogación en Dublin Core a formato MARC. No estamos en cero, hay muchos proyectos documentados y que están en Internet. Entonces, toda esta información también se las voy a compartir en el aula virtual. A mí me gustaría que le echaran un ojito. Déjenme ver, creo que por acá tienen una preguntita. Ok. No sé, en el caso de DSpace, Luis, si han hecho alguna exportación de información y la han convertido a formato MARC. ¿No? Hay algunos sistemas que incluso hay algunos catálogos de bibliotecas que exportan la información. Hola, sí. La hicimos al revés. Pasamos de COA, que es formato MARC, hacia migrado hacia DSpace.
Ah, sí, de hecho es muy sencillo, era lo que les iba a comentar. Acá hay algunos sistemas que incluso desde el OPAC lo puedes exportar en Dublin Core. Ahorita les muestro algún ejemplito, ¿no? Como bibliotecaria, pienso, a lo mejor estoy en un error, pero pienso que es más sencillo hacer una descripción bibliográfica en Dublin Core. Entonces, es más fácil pasar de formato MARC a Dublin que de Dublin a MARC, porque entonces en Dublin no tienes subcampos ni indicadores ni nada, y en MARC sí. Entonces, al pasarlo tendrías que decirle al programador cómo separar la información que se encuentra en cada uno de los metadatos Dublin a los subcampos correspondientes con sus indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos de la documentación que existe en Internet para la metodología de migración, ¿no? Está, por ejemplo, aquí lo de la metodología de CEPAL-MARC. Está por acá otra de... Hasta en blogs encontramos herramientas de conversión de formato MARC, de algún formato a formato MARC. En este caso nos encontramos por aquí una de Access a MARC 21, ¿no? Y te explica cómo es el desarrollo del script. Aquí ¿Qué útil me va a venir esto? ¿Perdón? ¿Qué útil me va a venir esto? Sí, aquí de verdad. Sí, se le explica muy claro al programador, ¿no? Qué es lo que tiene que ir haciendo en cada uno de los pasos. Incluso pone un ejemplo de migración a... Ay, se me fue el nombre. A OpenBiblio, me parece. Ah, ok. ¿No? Estos son solo ejemplos. A mí me gustaría que le dieran una revisión y que podamos comentar en el foro de discusión qué les parecieron, ¿no? Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, duda? No, perfecto. Me voy a regresar a mi precis. Gracias, Claudia. Bien, el punto es de la migración de bases de datos. Tiene que ver con la capacitación. Dos etapas de la capacitación, la inicial y la continua. La inicial debe ser impartida por expertos en el uso del sistema. La autodidacta, que también forma parte de la inicial, se refiere a que el usuario debe tener la iniciativa para no quedarse con la información que le comparta el experto, sino que pueda descargar tutoriales, pueda revisar documentación de apoyo, que lea muchísimo y que además haga ejercicios en la plataforma, ¿no? Es bien importante que en esta capacitación inicial ustedes tengan acceso a una plataforma demo, no solamente durante el periodo de capacitación, sino que ese periodo se extienda por lo menos un mes. Les decía que los 3 primeros meses son de mucha incertidumbre, entonces nos da miedo darle clic en alguna opción del sistema porque no sabemos si vamos a borrar información o vamos a agregar, o nos da miedo incluso hasta registrar a los usuarios. Entonces, cuando nos capacitan, nos enseñan en el demo y nos dicen, bueno, ya estás listo, ahora vete a utilizar tu sistema, ¿no? Pero no es real la información, o no va a ser idéntica a la información que van a tener en el demo que la que van a tener en su plataforma. Entonces necesitamos que nuestros proveedores nos den por lo menos un mes de acceso a este demo para que nosotros sigamos haciendo pruebas. Y también que en la capacitación inicial tengamos acceso a grupos de usuarios, ¿no? O sea, que no nos quedemos con los conocimientos de manera interna. O sea, si capacitaron a mis 5 catalogadores, pero que yo pueda compartir experiencia con catalogadores de otras bibliotecas. Nosotros hemos notado que hay mucho desconocimiento en la catalogación de registros analíticos, ¿no? Ya sea de analíticos de monografías o de analíticos de publicaciones periódicas. Nos ha funcionado muy bien integrar en capacitaciones, integrar a distintas instituciones, porque entre todas pues evaluamos la metodología de catalogación, el nivel o las experiencias para facilitar el trabajo. Eso es muy, muy importante. Y el segundo paso de la capacitación es la continua. Continua nos referimos a que nadie es experto en el uso del sistema nunca. Siempre hay nuevas versiones, siempre hay nuevas cosas que hacer con todos los sistemas, no importa si sean de licencia o que sean software libre.
Entonces, si hay una nueva actualización, pues entonces tendremos que enseñarle cómo utilizar el nuevo desarrollo, ¿no? O las nuevas adaptaciones. Si hay nuevos bibliotecarios, a ellos tendremos que darles una formación, entregarles los manuales de procedimientos de toda la biblioteca, los manuales de uso del sistema y además brindarles el tiempo necesario para sentarnos con ellos e irles explicando módulo a módulo cómo funciona el sistema. Algo que siempre dejamos hasta el final es la formación de los usuarios, ¿no? Entonces es bien importante que en todo momento les estemos explicando cómo utilizar el catálogo, cómo pueden, para acceder a algunos servicios, qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Esta capacitación debe ser continua. A veces por tiempo damos la capacitación al inicio del periodo escolar, ¿no? Y ya, se nos olvidan los usuarios el resto del año y hasta que empezamos un nuevo ciclo, damos otra capacitación de formación de usuarios. No, debemos contar con nuestro sistema en el mismo pack, con tutoriales, con herramientas de ayuda para el usuario. Y bueno, la participación constante en grupos de noticias, grupos de usuarios o foros de discusión. Esto nunca lo tenemos que olvidar, ¿no? Ok. Bien. El mantenimiento no se nos debe olvidar, ¿no? Y debe estar presente también en toda la planeación de mi proyecto. Es decir, cuándo, cómo, quiénes y cuánto me va a costar. Si voy a hacer el mantenimiento del sistema en el periodo vacacional de la biblioteca, si voy a hacer un mantenimiento semanal, es decir, que se generen informes, que se generen respaldos, estadísticas, a lo mejor los sábados dejarlo programado para que durante el sábado y domingo se haga este respaldo, o bien si voy a programar respaldos, no sé, mensuales, semestrales, anuales, dependiendo de la cantidad de registros y de servicios que se proporcionen. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual va de la mano con quiénes, ¿no? Si lo va a hacer una persona de TI, o si lo puede hacer el propio bibliotecario. ¿Y cómo va a hacer ese procedimiento? O sea, ¿cuál va a ser el paso A, B, C y D para llevarlo a cabo? ¿Y cuánto me va a costar? Si yo no tengo a alguien capacitado en mi biblioteca para hacer este mantenimiento, y es preciso que contrate a alguien externo, ¿y cuánto me va a costar al año que den ese mantenimiento al sistema? O si es interno, ¿cuánto tiempo de su trabajo va a invertir para hacer esto? A lo mejor hacer un mantenimiento semanal es mucho porque tendría que dedicarle un día. Pero si es una biblioteca que no cataloga demasiados ejemplares, a lo mejor podría ser un respaldo mensual que le va a dedicar el mismo día que si lo hiciera semanal. Entonces tenemos que proyectar cuándo, cómo, quiénes y cuánto nos va a costar hacer ese mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, perfecto. Bien, vamos a hablar sobre los mitos y las realidades, ¿no? Primero, del lado izquierdo tenemos los mitos contra las realidades del lado derecho. El mito es que es muy difícil un proyecto de migración de bases de datos. La realidad es que si nosotros contamos con una metodología y con una planeación muy clara, no va a resultar difícil, en tanto que cada una de las personas involucradas en el procedimiento va a saber exactamente qué hacer y en qué tiempos cumplir con el trabajo. Imaginemos que para hacer una exportación de mi base, yo necesito de 2 personas. Del programador, que es quien tiene los accesos al sistema, y del bibliotecario, que sabe exactamente qué quiero sacar de ese respaldo, ¿no? Entonces, si yo tengo muy claro que el programador es quien me va a habilitar todos los accesos, pero que de esos accesos yo nada más necesito o exportar los registros bibliográficos, o exportar mi control de autoridades, o exportar mis usuarios, va a ser muy sencillo el procedimiento. En cambio, si yo le digo al bibliotecario, exporta la base de datos, o sea, sí, pero exactamente qué, ¿no? Si hago una exportación completa, ¿cómo se hace? ¿O qué datos son los que necesito? ¿De acuerdo? Entonces, es difícil cuando no contamos con una planeación y una metodología. Es caro, pero
tenemos alternativas de software libre. Les decía que hay sistemas muy robustos, que son la competencia directísima con los proveedores de toda la vida, ¿no? Quizá nosotros estemos planeando hacer una migración a un sistema que la licencia me cueste $3,000 y que además anualmente tenga que pagar una póliza de $1,000, pues sí, a la larga va a resultar carísimo e impagable. En cambio, si opto por alternativas de software libre, que a lo mejor la implementación me cuesta $2,000 y la póliza de mantenimiento anual es muy reducida, o incluso ni siquiera estaría en la necesidad de pagar póliza, entonces los costos son muy reducidos. De los sistemas que pusimos en una diapositiva anterior, como son COA, OpenBiblio, GPLib, etcétera, yo les invito a que lean un poco la documentación sobre esos sistemas para que vean que ya tienen una larga trayectoria de implementación y que chequen dónde se han instalado. Proyectos eternos, ya lo veíamos con Manuel Hidalgo, un proyecto que se pensó para 6 meses, ahora se convirtió en un proyecto de 2 años. Ay, perdón. No debería haber pasado esto si hubiéramos contado con una adecuada planificación del proyecto por parte del líder A. Este líder de la empresa externa debió ser muy claro para decirles qué necesitaban, cómo lo necesitaban y cuándo, ¿no? Si nosotros no presionamos al líder de proyecto, ya sea al A o al B, pues por supuesto que van a ser proyectos que se extiendan porque él no va a saber hacia dónde dirigirse o no va a tener muy claros los objetivos y metas. Otro de los mitos es que nadie se responsabiliza. Vuelvo a los líderes de proyecto. El responsable B, ¿no? El líder B es el coordinador de la biblioteca. Él tiene que tomar todas las decisiones, pero con base en las opiniones de todas las personas que están involucradas en cada sección o en cada procedimiento o en cada área de la biblioteca. Si así él toma la decisión de que se migre de una manera, no lo puede hacer arbitrariamente. Él tiene que, como no está catalogando, pues no sabe qué es lo que hay en su acervo, pero tiene que reunirse con su equipo de catalogación y decirle cómo estamos trabajando y cómo queremos trabajar. Entonces, él es el responsable, el líder de proyecto B es el responsable desde la institución y el líder de proyecto A es el responsable de manera global, ¿no? Siempre es bien importante que ustedes tengan un responsable. Nunca deleguen, aunque tengan un equipo de trabajo muy grande y que digan, bueno, el programador quiere esta actividad y el bibliotecario quiere esta otra. No, siempre debe haber una persona que los coordine a todos y que sea quien presente la cara en caso de que haya algún error o alguna dificultad en el camino. Bien, por aquí hay un comentario sobre los mitos. A lo mejor nos están faltando mitos, ¿no? No sé, ¿alguien quiere compartirnos alguna experiencia? ¿Qué tal? ¿Nadie? ¿Todos han tenido experiencias muy buenas? Hola, buenas. Hola. Buenos días, soy Emilio. ¿Qué tal, Julieta? Hola, Emilio. No quería intervenir más que al final para no... Pero tenemos una cosa que quería comentar aprovechando hoy que la sesión la tenemos bastante completa. Os quería comentar a modo de ejemplo, un ejemplo real. Ya sabéis que tanto STIRE como Conocimiento Práctico, nosotros estamos aquí en España. STIRE tiene sede central en México y somos socios y trabajamos en este tipo de proyectos. Os voy a contar un caso muy rápido, sin nombres, porque de una realidad real que hemos constatado. Estamos a 10 días de finalizar la entrega de un proyecto aquí en España. Y lo que ha ocurrido en el contexto de ese proyecto básicamente es lo siguiente. Teníamos una biblioteca especializada, muy especializada, con un fondo casi único, que tenía un sistema de gestión de biblioteca de un proveedor de pago. Es uno de esos proveedores de pago que salían en ese listado que nos daba Julieta. Hay que decir que esa es una aplicación que funciona correctamente, cumple su función, pero, digamos, en la realidad que vivimos, ha habido una falta, digamos, de flexibilidad, de adaptación al contexto económico. Esa pequeña biblioteca tenía un sistema instalado en monopuesto bajo XP, para que os deis cuenta un poco hasta dónde nos tenemos que remontar. Bien.
Esta biblioteca tenía necesidad de actualizarse y se ha encontrado en la siguiente situación. El coste de la actualización, de la licencia de actualización de ese software de gestión de bibliotecas, suponía que se absorbía prácticamente la totalidad del presupuesto anual de esa biblioteca especializada. Es decir, no podría hacer ningún servicio más, como es catalogar parte del fondo que tenían sin catalogar. Nos pidieron ayuda, analizamos, siguiendo un poco no había una migración en ese caso, siguiendo un poco la realidad que ha estado contando Julieta. Con ese presupuesto hemos podido hacer lo siguiente. Hemos pasado la biblioteca a una instalación coja, hemos incluido servicio de mantenimiento, de hosting, de formación, está en red, insisto que aquello era monopuesto, no podía estar en red. Damos los servicios técnicos de soporte y hemos catalogado la mitad del fondo de esa biblioteca, con ese mismo presupuesto. Insisto, es una biblioteca muy pequeñita. Es decir, ha habido una parte de tecnología y ha habido una parte de servicios de catalogación con una profesional de catalogación que está catalogando la coja. Esa biblioteca es visible en Internet y es accesible pues como cualquier biblioteca. Insisto, este es un caso real que estamos ya casi prácticamente terminando aquí en España. Hemos trabajado simultáneamente desde el equipo liderado por Araceli y por supuesto a pie de obra con Julieta, que hay que verla trabajar. Porque si os gustan las presentaciones tendréis que verla trabajar en real. Y lo único que os digo es un tema de qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. En ese caso, la realidad del software libre en este punto está cubriendo la falta de flexibilidad que en un momento dado nos están dando empresas que, ojo, insisto, su software funciona bien, funciona correctamente, pero no se han adaptado a la realidad de ese presupuesto de esa biblioteca. Lo quería contar como ejemplo, no por nada, pero que es un caso real, es tangible, hemos tenido esa experiencia y deciros lo que se puede llegar a hacer con un presupuesto de una licencia para renovar de una instalación que está en un XP, lo que hemos podido hacer con ese mismo presupuesto para esta biblioteca especializada. Nada más, lo quería dejar a modo de ejemplo. Sí, gracias, Emilio. Es bien interesante porque si ellos hubieran tenido que renovar su licencia, se quedaban en cero, ¿no? No hubieran podido ni adquirir más colecciones. Entonces es bien interesante este proyecto que a pesar de pues la distancia y la diferencia de horario se ha llevado de la mejor manera. Se los vamos a compartir en el aula virtual para que puedan ver la página de este proyecto, ¿no? Ahora me gustaría... Ay, un segundito. Ya. Ahora me gustaría compartirles algunos casos de éxito. Por acá me faltó comentarles lo de más vale malo. No, a veces nos quedamos con la idea de que porque es un proveedor que ya tiene 30 años, 40, 50 años en el mercado, es el mejor y nos da miedo cambiar de proveedor, ¿no? Hay que quitarnos un poquito estos paradigmas y evaluar nuevas posibilidades con otros proveedores, ¿no? Acuérdense que entre más pasa el tiempo, pues las tecnologías aumentan y las personas que debe contratar una consultoría o una empresa dedicada a esto deben ser mucho más especializados. No es lo mismo trabajar con una empresa que tiene tantos años en el mercado y que su plantilla es la misma de hace 20 años que trabajar con una empresa que a lo mejor no tiene tantos años en el mercado, pero que sí el personal que labora con ella pues es los profesionales, ¿no? Es el mejor talento. Bien, les voy a compartir un par de casos de éxito de migraciones que hemos hecho. En este caso de la red de bibliotecas de la Universidad de Caldas, en Colombia. Les voy a mostrar su catálogo. Esta fue una migración de un ALES a un COA. Este es OPAC. De entrada, bueno, vemos la diferencia entre los sistemas, ¿no? Les digo, hay algunos sistemas que ni siquiera el OPAC puede ser configurado. Y en el caso de COA, pues es un sistema totalmente web, ¿no? Se puede diseñar como la biblioteca lo necesite. Esta migración, déjenme les cuento que fueron aproximadamente 200,000 registros con 300,000 ejemplares. Y fue una migración un tanto difícil, ya que el proveedor no nos entregaba el respaldo completo.
En algunas ocasiones nos mandaba solamente los registros bibliográficos, pero no nos mandaba los ejemplares. O luego nada más nos mandaba la mitad de los registros con la mitad de sus ejemplares. O luego no sé qué cosa hacía y seguía mandándonoslo incompleto. Por lo menos fueron 8 respaldos que tuvimos que pedir al proveedor para que nos entregaran la información completa, ¿no? Ellos argumentaban que en cada respaldo ya venía completo. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos el análisis, nos dábamos cuenta que nos entregaban menos o más registros o esos registros estaban incompletos. Entonces, fue un procedimiento muy difícil, no por la Universidad de Caldas, sino por el proveedor, ¿no? Que no nos entregaban la información como era necesario, justamente porque no querían perder ese cliente que es tan importante. Es una universidad que tiene 6 bibliotecas, bueno, hasta el año pasado tenían 6, y está en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, imagínense, empezar a perder redes de bibliotecas, pues es un golpe importante para el proveedor. Entonces, lo que hicimos acá, pues fue una migración un tanto tortuosa, porque no teníamos la información completa, pero una vez que la tuvimos completa, la migración no nos llevó más de 4 semanas llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, los proyectos de migración dependen de la cantidad de registros bibliográficos, de ejemplares y la configuración básica o especializada que se haga del sistema. En nuestra experiencia, un proyecto de migración dura aproximadamente entre 5 y 12 semanas, ¿no? Que en realidad es un proceso muy rápido cuando tienes la metodología y los conocimientos para llevarlo a cabo. Entonces, este es un ejemplo de un caso difícil de un proveedor de terror, ¿no? Luego les voy a mostrar un caso B, que es con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en República Dominicana. Hicimos una migración de un WinEasy a un COA. Lo difícil de este proyecto fue que estaba en formato ISO. O sea, convertir su base de datos a formato MARC era no complicado, pero más laborioso, porque las etiquetas en ISO son muy diferentes a las que están en formato MARC. Entonces, en algunos casos, había que juntar 2 o 3 etiquetas para que nos dieran solamente la 245. O había que separar una etiqueta para que pudiéramos hacer una 260, ¿no? Son ejemplos. La información venía complicada de origen, pero el trabajo con los bibliotecarios de INTEC fue muy agradable porque ellos nos proporcionaban toda la información que necesitábamos en el momento. Eran muy claros con lo que querían, con lo que tenían y con lo que querían, y hasta con el diseño fueron muy específicos, ¿no? El diseño también es muy importante porque es la vista final, es lo que el usuario va a tener a la mano. Entonces, si nosotros les entregamos un diseño muy amigable, que encuentren las cosas de la manera más sencilla, pues todo el trabajo que hicimos detrás y todo el fondo de la biblioteca se va a encontrar visible, ¿no? En este caso les digo, fue un proyecto de más o menos 5 semanas de duración. Con ellos migramos 180,000 registros, 185,000 registros. Entonces, en ejemplares tenían como 120,000 porque tenían una base de datos muy amplia de analítica, ¿no? Entonces, son proyectos que, como ustedes ven, son grandes, ¿no? Y sin embargo, el tiempo de la migración es reducido comparado con lo que hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Este es el de INTEC. Digo, en República Dominicana nuestra experiencia ha sido, pues bueno, trabajar con gente de México, de España, de República Dominicana, de Colombia. Entonces, en los casos de éxito, que también tengo por acá, esto lo la práctica están en el aula virtual y ustedes van a poder entrar al OPAC de cada uno de ellos. Y me gustaría que revisaran estos casos de éxitos de GIRE, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es una institución aquí en México, que hizo una migración también de un Logicat a COA. El caso de la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro en México, que también es una red de bibliotecas, hicieron la migración de un Ciabook 8, un Ciabook 9 a un solo COA, o sea, integramos 2 colecciones muy amplias.
El caso de la Universidad del Valle de Puebla, que también fue una migración de un FIABUC a un COA, y el caso de los laboratorios Valiant. Este caso es muy interesante porque ellos no hicieron una migración al principio, sin embargo, adquieren mucho material con los proveedores de sus bases de datos. A lo mejor le compran a Springer o a ProQuest una base de datos de 10,000 libros. Springer o ProQuest o su proveedor o EBSCO les entrega en formato MARC ya la catalogación de esos 10,000 registros y entonces se hacen las importaciones de manera permanente al sistema, ¿no? A mí me gustaría que entraran, revisaran los sistemas, hicieran un check-in de las colecciones que tienen a nivel OPAC, ¿no? De los servicios que están ofreciendo a nivel OPAC y de las funcionalidades avanzadas de sus COAs. Les voy a mostrar este de Valiant, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no parece el catálogo tradicional de la biblioteca, dado que tenemos acceso a sus bases de datos, desde ahí a las nuevas adquisiciones que se van actualizando con base en la catalogación. O sea, si el catalogador hace 100 registros al día, esos 100 registros se visualizan en las actualizaciones, ¿no? Las vistas del sistema en inglés o en español. Y les voy a mostrar un caso que estamos trabajando ahora mismo, que es el del CIMIT, Centro de Mejoramiento para el Maíz y el Trigo. Es un COA que está en construcción, apenas estamos llevando a cabo la migración. Y lo que quería mostrarles de este COA, que ahorita están haciendo el diseño, era lo del idioma que hablábamos al principio de la conferencia. Tenemos que fijarnos muy bien si nuestro sistema es multilingüe. Entonces, por ejemplo, tenemos una plataforma en español, pero el usuario también puede hacer búsquedas y recuperación o utilización del sistema en inglés. Si ustedes vieron, cambió toda la interfaz, ¿no? Sobre la biblioteca, los recursos, las suscripciones a las revistas. Y si nosotros nos vamos a la descripción de cada una de las secciones, bueno, va a estar en inglés. Lo cambiamos a español. Y ahora el usuario tiene la información en español, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Este es un COA que ustedes lo ven como extraño porque está, justo en estos momentos están haciendo el diseño. Y les digo, a mí me gustaría que vieran los casos de éxitos que les compartimos acá para que hicieran una consulta en sus colecciones y vean que no necesariamente una migración es tormentosa y pueden ser muy exitosas si llevamos a cabo un proyecto con una planeación y una metodología muy concreta, lo conseguimos en menos tiempo del imaginado, ¿no? Bien. Creo que ya estamos en tiempo de terminar la conferencia. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieran sus comentarios sobre la información que hemos tenido hoy, ¿no? A mí me gustaría que que nos aprendiéramos muy bien que el éxito en la implementación de un sistema y en la migración depende de la planificación. Nuestro éxito a largo plazo depende del seguimiento que demos a esa planificación y a esos procedimientos. Y que también existen alternativas de software para bibliotecas que se ajustan a todos los objetivos y todos los presupuestos, ¿no? Desde las plataformas más sencillas, pero muy funcionales, hasta las más costosas y, bueno, tremendamente funcionales, ¿no? Hay para todos los presupuestos. Bien, no sé si alguien quiera compartirnos algún comentario de lo que hemos platicado en esta charla. Bueno, yo comentar que me ha parecido muy interesante, como dicen, que no se ajusta realmente, aunque no se ajusta realmente al tipo de trabajo que desarrollo yo actualmente, pero sí que me sirve a la hora de planificar, como bien dices, una migración de base de datos independientemente de los contenidos que recoja. Entonces, pues agradeceros la impartición de este tipo de cursos y de verdad me ha resultado muy útil, muy ameno tu manera de explicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Nosotros más que explicarles, la verdad es que siempre
en cada uno de los webinars aprendemos mucho más porque nos damos cuenta de qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Incluso no solamente vienen webinars sobre automatización de bibliotecas, sino que vienen sobre otros tipos de sistemas, ¿no? Como son un OJS para un repositorio de revistas digitales, repositorios digitales, etcétera. Entonces, en el aula virtual o en la página de conocimiento virtual van a estar viendo que constantemente pondremos noticias sobre otros webinars en otros tenores de la organización documental. Bien, no sé si alguien más, no, gracias a ustedes, no sé si alguien más quiera compartirnos algo. Bueno, en mi caso, quisiera yo comentarles que me pareció sumamente enriquecedor. Yo estoy en la Universidad de Anáhuac y justo hemos vivido muchos de los casos de los que planteaste respecto a las experiencias, ¿no? Tanto malas como buenas, respecto a nuestro administrador de nuestra base de datos. Entonces, a mí lo que me queda claro aquí es que el bibliotecario tiene que estar totalmente preparado para liderar este tipo de transferencia, ¿no? De base de datos. Y tiene que estar como muy al tanto y justo, como dices, no dejar en manos ni del proveedor ni de segundas o terceras manos, ¿no? Llevar a cabo una buena planeación para que realmente esto se lleve con éxito y tener un total control de la misma, ¿no? Entonces, pues igual agradecerte porque sí pienso que sí ha sido muy enriquecedor y sobre todo, pues la claridad, ¿no? De todo lo que se tiene de los pasos a seguir para llevar a cabo esta planeación. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Al contrario, toda la documentación va a estar a su disposición para que en el momento en el que ustedes hagan un trabajo en este sentido, pues tengan las herramientas para llevarlo a cabo. No sé, Arita, ¿quieres comentar algo más? Pues nada, agradecerles mucho a todos la asistencia a la sesión del día de hoy. Nos alegra mucho que la sesión haya sido muy enriquecedora para ustedes. Reiterarles que toda la información que nosotros les compartimos, a su vez ustedes pueden compartirla con sus colegas o con sus equipos de trabajo, pues pueden utilizarla para sus evaluaciones, para todo lo que necesiten. Está totalmente abierta la información. Y bueno, pues reiterarles que el ciclo continúa dentro de 15 días, creo que es el jueves 19 de febrero. Tenemos otra sesión también relacionada con la misma temática, el uso de software libre para la gestión de acervos. Les vamos a hacer llegar la invitación a sus correos electrónicos para que los que nos puedan acompañar pues nos confirmen la asistencia y de igual manera les enviamos las guías de acceso. Y bueno, reiterarles que dentro del aula virtual está toda la información para que la puedan consultar, puedan volver a revisar la grabación de la sesión del día de hoy. Y pues nada, agradecerles mucho que nos hayan acompañado, nos da mucho gusto que hoy tuvimos bastante afluencia dentro de la sala, entonces eso nos alegra bastante. Por ahí Julieta les está compartiendo ya el acceso al aula, a la página del aula virtual, para que, bueno, ahí puedan entrar, descargar información, consultarla, y pues ojalá nos puedan acompañar en la sesión del jueves 19 de febrero, donde vamos a revisar otro tema relacionado con el software libre para la gestión de acervos. Pues si no hay nada más, ningún otro comentario. No, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde por allá. Gracias, Igal. Buenas tardes. Igualmente.